Bienvenido a este sexto encuentro de la formación para profesores de pádel nivel 1 de la Academia Martín Perugini. Muy bien, en el encuentro anterior estuvimos abordando, desarrollando el proceso de aprendizaje desde la mirada biológica, es decir, como un fenómeno que surge como resultado de la interacción que se producen con los vínculos dentro de una relación entre profesor y aprendiz y de grupo. Entonces, teniendo en cuenta esta mirada del aprendizaje como fenómeno, la manera de intervenir nuestra como profesor, futuro profesor, es facilitar que este fenómeno surja. Para esto entendemos al aprendizaje como un proceso y no como algo que el profesor tiene que meter en el alumno, proporcionar al alumno. Entonces definimos 4 etapas muy importantes en el proceso de aprendizaje. La primera parte eran la parte de progresiones, ejercicios que facilitan el abordaje inicial desde una manera progresiva, un paso a paso, del recurso técnico por aprender. En la segunda parte es ese mismo recurso, ese mismo contenido, trabajándolo con desplazamientos, hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda. Luego la tercera etapa tenía que ver con el control. Recuerden que el control es el dominio, el manejo de los recursos tácticos de cada ejecución técnica. Entonces el control puede hacerse desde el cesto. Recuerden que puede ser bajo la consigna de juegos o ejercicios, y también el control a bola viva con el profesor o con sus compañeros. Y después la cuarta etapa son los match o partidos con reglas modificadas, en donde la propuesta, la asignación de tareas, recuerden, es una manera de intervenir también, tiene que ver con, para que puedan trabajar este recurso que han estado practicando desde las progresiones hasta el control. Muy bien, entonces el video en sí, en tiempo, es cortito, pero ustedes lo van a pausar en cada ejercicio. En este caso, en el primer ejercicio, acá propone 5 minutos, pero vos te podés tomar el tiempo necesario para poderlo hacer con tus tiempos, ¿ok? Entonces te invito a que lo pauses al video, así podés desarrollar el ejercicio. Los ejercicios van a requerir hoja, lápiz, boli o lo que tengas para un desarrollo escrito de un diseño de las propuestas o lo que propone la consigna. Vamos con el ejercicio número 1. Diseña una progresión de un recurso técnico a tu elegir. Es decir, vos elegís un recurso, el que vos quieras, dentro de los que están en el nivel 1, que te los recuerdo: derecha, revés de fondo, que son los passings, salidas de pared, derecha y revés, el servicio, la devolución del servicio, la volea y la bandeja. Podés incluir el globo si querés. Dentro de todo esto, elegí un solo recurso que intervenga a la derecha y revés para su desarrollo. ¿Ok? Muy bien. Tenés 5 minutos. Te veo ahí. Muy bien. Ahora pasamos al ejercicio número 2, que tiene que ver con los desplazamientos. En este caso, y de la misma manera que hiciste en el anterior, vas a desarrollar de manera escrita 3 ejercicios de desplazamiento para el recurso que elegiste anteriormente. Si fue salida de pared, seguís con salida de pared. Si fue el servicio, seguís con servicio. ¿Ok? Tenés también 5 minutos como mínimo. De ahí en más vos podés desarrollar en el tiempo que a vos
te resulte cómodo. ¿Ok? Recordá, 3 ejercicios para trabajar, para abordar el recurso que elegiste anteriormente con las progresiones en los desplazamientos. Te veo en 5 minutos. Muy bien, pasamos al tercer ejercicio. En este caso, la propuesta es diseñar 2 ejercicios de control. Recuerden que los ejercicios de control no tienen que ver con una manera de mirar el control. No solo bola viva. Recuerden que se puede hacer control desde el cesto también, como dije anteriormente. Entonces, te invito a pausar el video, tómate el tiempo necesario y desarrolla de manera escrita 2 ejercicios de control. Muy bien, pasamos al cuarto y último ejercicio de este encuentro, que tiene que ver con los match tácticos. Ahora vas a diseñar un partido, un match táctico, para trabajar el recurso elegido como un golpe central, es decir, que el alumno tenga que ejecutarlo reiteradas veces. ¿Sí? Entonces, tenés que a ese partido diseñarle, si son 2 alumnos, si son 3, si son 4, si es solo, como quieras, lo que te resulte fácil ahora en un principio, un partidito que pueden ser games, que pueden ser tiebreaks, que pueden ser por tiempo, en fin. La propuesta que a vos te parezca oportuna hacer, lo diseñas. Entonces, un partido táctico, un partido reglado, donde se trabaje puntualmente como punto central el recurso que elegiste trabajar. Te veo en breve. Muy bien, llegamos al final de este encuentro. Te invito, además, a que borres todo lo que hiciste o lo guardes y los vuelvas a hacer. Esto va a ayudar enormemente a la creación de diseños. Diseñar de manera escrita posibles herramientas para progresiones, para desplazamientos, para control, para match tácticos, nos ayuda, créanme, enormemente cuando accionemos dentro de una clase. En una clase surgen imprevistos, o por ahí preparaste una clase para 3 y te llegan 1 o 2. ¿Cómo resolves eso? Entonces, ponete ciertos factores condicionantes que pueden ser llovió y tengo que desarrollar tal tema, hace mucho calor, los alumnos no tienen ganas de hacer demasiado control, en fin, te invito a que vos pongas desafíos con estas propuestas de ejercicio y te entrenes con las propuestas para para trabajar las diferentes maneras de intervenir. Gracias, nos vemos en el próximo encuentro.